Gracias, pastor. Dios bendiga, iglesia. Dios les guarde ricamente. Qué bueno que están de pie. La mayoría, así que no tengo que decirle que se pongan de pie, pero yo le decía al pastor Guido que sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es difícil tratarlo como una prédica, porque es un tema que tiene muchas cosas por donde agarrar, y que lo mejor es usar un seminario, un taller donde el pueblo pueda hacer preguntas y respuestas y uno pueda responderle, porque el tema es bastante amplio. Sin embargo, vamos a ver cómo hacemos un resumen que sea lo más nutritivo espiritualmente hablando posible. Aunque yo le di algunos pasajes bíblicos a nuestro hermano Cristian para colocarlos en la pantalla, pues hay uno que yo no se lo di, pero que yo quisiera que lo leamos entre todos, porque me va a servir de marco introductorio. El tema es estrategia de los ideólogos del género para infiltrarse en la iglesia y además para destruir la familia, como lo han venido haciendo. ¿Cuál ha sido la estrategia que esta gente ha venido utilizando y que les ha funcionado lastimosamente muy bien? Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios, vamos a ver los propósitos de 5 de los pilares principales que nosotros podemos encontrar en la obra del ministerio. Efesios 4, en el versículo, vamos a empezar desde el versículo 11. El versículo 11 dice: y él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Erróneamente, nosotros le llamamos a esos 4 pilares que hay ahí. Digo 4 porque hay uno que se combina. Hay uno que es pastores y maestros. Pero a nosotros se nos ha dado con decir que esos son los 5 ministerios. Pero los versículos anteriores dicen que el Señor subió a lo alto y dio dones a los hombres. Y entonces empieza a detallar dones a los hombres, y en el versículo 11 empieza a detallar esos dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No estamos hablando a la medida de la estatura de ningún hermano o hermana.
sino a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá que debemos de crecer. Así ya, y aquí es que quiero hacer el énfasis y conectar con el tema. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, no vamos a ser loquitos viejos, locochones. Que cualquier enseñancita que viene, llegue por ahí, nos mueva. Por eso dice así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema, malicia, por malicia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos tipos que engañan a los loquitos utilizan el error con mucha astucia y te lo hacen ver como algo bueno. Ayer, enseñando a los jóvenes, les decíamos que la palabra errar equivale a pecado. Es lo mismo que pecar. Y es lo mismo que está pasando aquí. Estos tipos son tan expertos que utilizan con astucia todas las artimañas del pecado. Y dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. No siguiendo las artimañas del error, no siguiendo el pecado. Siguiendo la verdad. ¿Qué es lo que vamos a seguir? La verdad. Siguiendo la verdad en amor. Para que no seamos loquitos. Santo. Leído esto, entonces conectamos con el tema. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Leído esto, por un lado, esta palabra nos permite mirar dentro de la casa, dentro de la iglesia, cuáles son los pilares que nos van a ayudar a crecer. Y dentro de esos pilares entonces están los apóstoles, aquellos que Dios envía como misioneros a levantar, a estructurar iglesias. Y nos habla de los evangelistas y de los profetas, aquellos que tienen dones extrasensoriales, extraordinarios, de señales, de milagros, de discernimiento, de revelaciones. Y luego entonces nos habla de los pastores y los maestros. Bueno, yo entro en la categoría de maestro. Por ahí anda la fórmula como Dios nos ha estado utilizando. Y precisamente los maestros somos los encargados de identificar esos errores y desactivarlos con la verdad del evangelio. Con la verdad del evangelio. Dígale que está a su lado, con la verdad del evangelio. Ahora yo quisiera que usted mire, tengo otros versículos que nos van a introducir al tema, porque claro, no vamos a tener tiempo como para hablar de todas las estrategias que usan los ideólogos del género. Pero sí voy a tratar de hablarle por lo menos de 5 de ellas. Ahora, tal vez usted sepa a qué nosotros le llamamos ideólogos del género, o tal vez no, pero déjeme explicarle un poquito, ¿no? Hace ya un tiempecito que en la humanidad ha sido redefinida la palabra género. Redefinida.
Y esa redefinición de la palabra género distorsiona lo que incluso es la etimología de esa palabra, lo que esa palabra en sí misma significa. Género viene de gen, gen va por genética. Y entonces cuando se debería definir género de la manera más correcta posible, habría que partir de la genética. Pero estos tipos han desvinculado la definición gramatical de la genética, de la parte de la naturaleza humana y de todo lo creado. Y en consecuencia, pues definen el género como si el género fuera un intercambio de roles o de acciones, de trabajos entre las personas. Y en ese sentido, entonces le dan una carga asexuada. ¿Qué carga le dan? Dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿y qué es eso? Bueno, una carga asexuada es que no tiene sexo determinado. Lo asexuado es no tiene sexualidad. Y usted y yo sabemos que la sexualidad tiene que ver con y una palabra dominguera porque hoy es domingo, tiene que ver con lo entitativo. ¿Lo qué? No, es una palabra en español. Lo entitativo es lo que somos. Dígale que está a su lado, lo que somos. Lo que somos. Lo del ser. ¿Usted es varón o es hembra? La verdad tiene una esencia. Guidito usa mucho la palabra esencia. Esencial. Entonces, lo que significa lo esencial, ¿verdad? Lo esencial es lo inmutable en una cosa, lo que no cambia, lo que no varía. Eso es lo esencial, lo que no cambia, lo que no varía. Hay muchas cosas en la vida que pueden cambiar. Puede cambiar la forma. O sea, yo nazco, primero se combina un espermatozoide con un óvulo, que el espermatozoide solo lo tenemos los varones machos masculinos, y el óvulo solo lo tienen las féminas, hembras, femeninas. Eso se combina y bueno, ahí está el niño, embrión, y ese embrión va desarrollándose por etapas. Es la forma del ser humano, la forma de la vida, esa forma va cambiando. Es un esperma que se combina con un óvulo, que se convierte en un embrión, y ese embrión, la vida sigue ahí, se mantiene ahí, es un feto. La carga genética entonces va a determinar si es varón o hembra, y le da esa esencialidad, el cromosoma par 23, que dice es varón, o dice es hembra. Y entonces hace que todas las células de esa persona que se va formando sea masculina, si es su cromosoma par 23 lo es. Y no hay manera de que eso varíe. Se pueden hacer todas las cirugías habidas y por haber, cortarse de aquí y de allá, y desde adentro sus genes le gritan, eres varón o eres hembra. Y por eso que se genera en ese tipo de personas una especie de depresión, porque es que sus genes le gritan, tú no eres hembra, tú eres varón, o tú eres hembra, tú no eres varón. Y entonces se da un choque entre su cerebro, sus genes, sus emociones y sus deseos. Eso es esencia. Lo esencial no varía, no cambia, no se muta. Los ideólogos del género, o sea, la ideología del género, ha definido las cosas de forma tal que uno va creyendo que sí,
Porque te lo van introduciendo de una manera con mucha astucia, ese error, ese pecado. Y sin nosotros darnos cuenta, caemos en la trampa porque nos marean. Nos marean, muy mareado. Entonces la ideología de género es algo anticientífico, antiespiritual, anticristiano y anti Jehová Dios. Que presupone que nadie es varón y nadie es hembra, sino lo que le dé la gana. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios acerca de eso? Bueno, en Génesis 1, nosotros vamos a mirar a Dios creándolo todo. En Génesis 2, Él hace una parte especial y entonces nos crea a nosotros, llegando hasta el capítulo 3, versículo 1, 2 también. Y ahí Dios crea al ser humano. ¿A quién crea? Cuando dice creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, está diciendo creó Dios al ser humano. A ese ser humano lo creó a su imagen y semejanza. Y luego viene ese punto y coma, varón y hembra los creó. O sea, crea al ser humano y ese ser humano, varón y hembra. Eso es lo que dice Dios que somos nosotros. Y nos colocó esas esencias, esas cosas inmutables que no varían independientemente de lo que tú y yo querramos. Yo le decía a los chicos ayer, no hay manera de que un elefante se case con una hormiga. Aunque la hormiga quiera ser elefante, el elefante quiera ser hormiga. Una vez que nosotros estamos claros con qué dice Dios acerca de esto, nos lega una responsabilidad a los más adultos, a los que somos padres, maestros, profesores, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. Y para eso entonces vamos a ir a Deuteronomio 6, yo quisiera que veamos Deuteronomio 6, desde los versículos 6 al 9. Esto se refiere a los mandatos de Dios, a todos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire el ciclo que el Señor establece de lo que nosotros debemos hacer con su palabra. ¿A quiénes? Eso es hasta el cansancio, Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como... La verdad es que Dios, lo de Dios no tiene mamacita. Miren. Y las atarás como una señal en tu mano. Ahí dice, mi presencia irá contigo. Cualquiera pudiera ver esa pulsera y esa pulserita. ¿Qué es lo que hace ese hombre con esa pulsera? Bueno, yo tengo la palabra de Dios recordándome algo. Y ahí dice, y las atarás como una señal en tu mano. Y el versículo que dimos más para atrás, devuélvete, Cristian. Y el versículo que dimos más para atrás, te está diciendo, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y en
en esta etapa de la vida nosotros tenemos tantas maravillosas tecnologías para hacer eso. Y tantos mecanismos para hacer eso, porque tenemos la canción, tenemos el celular, tenemos los smartwatch, los relojes inteligentes, tenemos la poesía, tenemos el drama. ¿Tenemos a quién? A veces Alexa y Siri que se ponen media... Sí, hay cosas a veces que los que programan no quieren que Alexa y Siri se metan en ella. Pero sí, ya ellos les van colocando cosas, pero antes al principio ellos no querían que ciertas cosas, a veces decían, no, en esos temas no nos metemos, a veces decía Alexa, pero ya sí, ya se mete, pero hay ciertos temas que Alexa no quiere debatir contigo, ni quiere que tú los digas, sobre todo si tú tienes el conocimiento claro acerca del tema, porque acuérdense que aunque a esas inteligencias, a esas IA, ¿verdad?, le llamen inteligencia artificial generativa, realmente debería llamarse inteligencia artificial programada y no generativa, porque ella no genera inteligencia, a ella se le programan datos, se le programan inteligencia. Generativa, nosotros sí generamos. Y como es programado, tú le colocas ahí lo que tú quieres y la repetirás a tus hijos. Y claro, nosotros podemos programar a Alexa y a Siri y a toda la inteligencia artificial para que repitan la palabra de Dios, lo que Dios opina, lo que Dios quiere que se sepa, la opinión de Dios acerca de todos los temas de la vida. Sí, porque una de las cosas que utilizan estos tipos es decir, no, pero ya cuando se le acaba el argumento, cuando tú le derrumbas todo, te dicen, no, pero esa es mi opinión o es mi derecho. Dice, bueno, pero esa es tu opinión, pero Dios tiene su opinión y Dios tiene su derecho. Si no, vaya a Isaías 58, en el que un texto, un capítulo en el que Dios está reclamando sus derechos a la humanidad. Entonces, si seguimos, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Imagínense usted en el día de hoy, porque tenemos que ser creativos. Usted la tiene en una valla, la tienes en el perfil de Facebook, de WhatsApp. Sí, la colocas. Es válido, o sea, todo esto es válido, es parte de lo que el Señor nos está reclamando. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas los social media, en todas las redes sociales habidas y por haber, podemos colocar la palabra de Dios para que los nuestros les quede claro qué es lo que Dios opina acerca de cualquier cosa. Sigue. Y las escribirás en los postes de tu casa. Ahí están las grandes vallas. Ahí en el frontal de la casa, y la valla, no importa de qué tamaño sea, la colocamos en las vallas. Eso son estrategias de mercadeo y de publicidad. A todo el que dibuja, a todo el que hace diseños gráficos, a todo el que hace banner. Dios lo habló desde antes de que le pusieran nombre a esas cosas en el día de hoy. Sus opiniones, que es su palabra acerca de cualquier cosa de la vida. Después que leemos estos versículos, entonces nosotros podemos hablar de lo siguiente. Los ideólogos del género, como no pueden en contra de todo esto, porque esta verdad es muy irrefutable, entonces entran en la mentalidad de los débiles.
de los loquitos viejos, de los fluctuantes, de los que hoy están aquí, le dicen algo, mañana están allá, le dicen otra cosa, vuelven aquí, le dicen algo, se van, no tienen firmeza. Se colocan entonces entre los que no tienen firmeza, en los que no tienen identidad. A esos que la Biblia le llama niños fluctuantes, loquitos viejos, locochones. Y se victimizan. Esa es la primera estrategia. Se victimizan. Entonces, los débiles reciben la victimización y dicen, ay, pobrecito tú. Porque ellos dicen, ay, pobrecito yo. Mi papá era muy severo. Era un hombre muy duro, muy malo. Y lloran y lagrimean. Y entonces empiezan a buscar a todo el que entiende que su papá era muy duro, muy severo. Porque ellos se han hecho especialistas dentro de la victimización de llamarle a la firmeza severidad. Cuando usted va a ver algunos de estos ideólogos del género, John Money, por ejemplo, va a ver su biografía. El mismo Sigmund Freud va a ver su biografía. Cuando usted se pone a ver la biografía de todos los que promueven estas cosas, fulano de tal, hijo de un padre muy severo. Pero cuando usted va un poquito más para atrás, se da cuenta de que no, de que era un padre firme. Un padre que decía, mentir no está bien. Y como a ti te gustaba seguir mintiendo, y tu papá te decía, mentir no está bien, entonces tú ves a tu papá como un malo, como un tipo severo, y dice, voy a crecer y me voy a hacer grande. Y cuando sea grande, entonces voy a decir que mi papá fue malo. Ellos se victimizan y usan como estrategia el decir que los padres firmes son severos. También, dentro de la victimización, mire qué interesante, dicen que son maltratados. Claro, no. Hay gente mala. Hay gente hostiles y crueles. Y los hostiles y crueles son maltratadores de todo el mundo. O sea, un jefe ogro es ogro con cualquiera. Pero estos grupos ideólogos del género dicen que solo son ogros con ellos. Ellos hacen una tienda aparte y empiezan a buscar a todo el que, aunque nada más sean 2 dentro de 1000 personas, buscan a todo el que piensa como ellos y hacen una asociación, hacen un grupo y entonces dicen, las empresas nos maltratan. Y después que hacen ese grupo, esa asociación, tratan de buscar favores políticos sobre la base de la victimización. También dicen que los que están excluidos, que los excluyen, es que ellos no me dejan entrar ahí en ese grupo. Sí. Y entonces los débiles, los fluctuantes, los que no tienen identidad, entran en ese juego y se suman a eso. Se olvidan incluso de que hay cosas esenciales con las que hay que trabajar. Y se suman a eso. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente porque lo vamos a encontrar prácticamente en todos los lugares.
Ellos también, dentro de la victimización, también dicen que son discriminados. Le decíamos, son dos palabras que se utilizan mucho, ¿verdad? La exclusión y la discriminación. Ustedes saben que la discriminación es que, bueno, a mí no me permiten trabajar en ese lugar, con una gran mentira, porque con el talento y la capacidad laboral de la gente, nadie se mete. Nadie se mete. Si tú tienes una capacidad laboral que le funciona a mi empresa, yo no te voy a... Porque si le funciona a mi empresa, lo que yo quiero es seguir creciendo en mi empresa, yo no te voy a discriminar por algo que a mí me conviene. Pero como ese lenguaje los ayuda para lo que finalmente ellos quieren, entonces hacen eso popular. Son extraordinariamente artistas, son bien artistas. Esa gente saben de mercadeo y de publicidad más que cualquiera. Y entonces estas cosas hacen que le llegue masivamente a la mayoría de las personas. Y entonces tú también te sumas al pobrecito yo, ay pobrecito él, y te olvidas de tus principios. También dicen que son desprovistos de derechos y de leyes. Cuando los derechos, óigame bien, ¿qué son los derechos? Humanos. Los derechos son ¿qué? Y Dios creó al ser humano. Y si los derechos son humanos, los derechos les sirven a todo el humano, varón o hembra. Pero con esa estrategia de victimización, entonces hay que hacerle leyes especiales. Y en lugar de derechos, entonces tienen privilegios. Porque acuérdense que todo derecho tiene detrás un deber. Los privilegios no. Los privilegios sí son favoritismos. ¿Tú ves? Yo voy a quitar de la escuela a los que enseñan la Biblia y a los que oran, y te voy a poner a ti, varonazo, vestido de mujer. Eso no es un derecho, es un privilegio. Los derechos humanos son vitales y tienen que ver con la esencialidad del ser humano, no con caprichos. Pero con este lloriqueo, yo no tengo derecho. Bueno, lo que están viendo, eso pudiera sonar duro, pero no es duro. ¿Cómo que dicen? Parece piedra, pero es pan. Sí. Lo segundo que utilizan esta gente, la segunda estrategia, es que culpan a la religión de las consecuencias de sus perversidades. Culpan a la religión de las consecuencias de sus perversidades. Porque si usted es varón y quiere que lo traten como mujer, es difícil, porque un ginecólogo no está para atender la próstata. Está para atender la vagina, el útero y todos los féferes y los hierros que tiene la mujer en sus partes íntimas.
Y usted no tiene eso. Aunque se pique, se corte, se coloque, se ponga, no tiene útero. Usted tiene próstata. Pero le echan la culpa a la religión. Le dicen, no, porque la religión es la que dice que es varón y hembra. Y a propósito, la última vez que yo vine aquí hablé sobre el mal uso de la palabra religión. Y nosotros tenemos que estar claros en que ser religioso no tiene nada de malo. Es que estos tipos han popularizado y masificado tanto el concepto de no ser religioso, que nosotros también hemos creído que ser religioso es algo malo. Ser religioso es muy bueno. Santiago 1:27 dice que la religión sin mácula, pura, sin mancha, es la de guardarse, es la de hacer buenas obras y guardarse sin mancha delante de Dios el Padre. Que hayan malos religiosos o gente que malutilice la religión, sí. Que hayan falsas religiones, sí, porque la verdadera Dios dice cuál es. Entonces nosotros no podemos sumarnos en el discurso de los ideólogos del género, porque ellos culpan a la religión. Porque cuando ellos están culpando a la religión, ¿a quién cree usted que ellos se están refiriendo? Es a los cristianos, a los que decimos, usted es varón, usted es hembra. Así que vamos a desmeritar toda la religiosidad para que no haya en ningún sistema educativo ningún versículo que llame la atención a eso. No caiga en ese juego. Usted es de la religión verdadera, y la religión verdadera es el cristianismo, y el cristianismo es el que postula varón y hembra los creó. Pero ellos dicen, no, porque es un plan. Ellos dicen, no, la religión frena el desarrollo y el progreso de los pueblos. Es una distorsión en la historia, porque eso no es verdad. Pero como a veces a nosotros no nos gusta echar un poquito de página para la izquierda, o sea, no nos gusta leer o pasar el celular, porque ahí todos esos libros están ahí en los celulares, usted puede descargarlo y usted se va a dar cuenta cuántos bienes y desarrollo ha producido el cristianismo en la historia de la humanidad. Si quisiera solo tomar desde ahí, ¿cuántos niveles de desarrollo? Inglaterra era un chisquero, una suciedad, hasta que llegó la verdad del Evangelio. Los Países Bajos, Noruega, todos esos países de por ahí abajo, europeos, eurocéntricos, todos esos países de por allá lograron lo que son hoy gracias a la verdad del Evangelio y a la libertad laboral que el Evangelio postula. Bueno, aquí en donde estamos, gracias a la verdad del Evangelio, aquí en los Estados Unidos ha logrado un extraordinario desarrollo. Pero ellos no quieren que tú sepas eso, que tú lo veas, para poderte confundir diciendo que la culpa es de la religión y que no hay desarrollo ni progreso donde hay religión, cuando no es verdad. Claro, cuando la religión se malutiliza en cualquier lugar, todo se estanca.
Y también procuran con esto sacar a la religión del sistema. Pero créame, lo que quieren sacar del sistema no es la religiosidad en sí. Su pleito es contra el cristianismo. Entonces, te la sacan del sistema educativo. Si te la sacan del sistema educativo, ya tú no puedes orar. Si te la sacan del sistema educativo, ya tú no puedes leer un texto bíblico. Si te la sacan del sistema educativo, tú no puedes ni siquiera decir que eres cristiano. No te permiten decirle a alguien Dios te ama. Porque tú permitiste que te sacaran la religión del sistema educativo. Y ellos son expertos en eso. Ellos no quieren que las cosas sean así. Y la sacan de todo tipo del sistema, porque te la sacan del sistema socioeconómico. Te la sacan del sistema sociopolítico. Ustedes no ven que por ahí hay muchísimos convertidos que se han sumado a eso, que dicen, no, el cristiano no puede estar en política. Y nosotros lo aplaudimos. ¿Qué dice? Hay un texto de Proverbios, Cristian, que tenemos ahí. Lo vamos a ver varias veces. Ahí dice, cuando los justos dominan, o sea, gobiernan, el pueblo se alegra. Y nosotros nos hemos dejado engañar de estos tipos. Porque te quieren sacar la religión de todo el sistema, del educativo, del económico, del cultural, del político. Porque a ellos esto los enfrenta su pecado, enfrenta su error, enfrenta su perversidad, enfrenta su maldad. Y por eso no te quieren ahí en la política, porque saben que tú vas a influenciar para que hayan leyes antiperversidad, antirrobo, anticorrupción, antipecado. Tú no le conviene en el sistema político, porque tú vas a auspiciar leyes que vayan a favor de las cosas esenciales. Pero la Biblia dice que cuando el justo gobierna, ¿qué pasa con el pueblo? Se alegra. Ahora, cuando gobierna el impío, ¿qué es el otro que dice ahí? ¿Qué nosotros queremos? ¿Que se alegre o que gima? Le voy a recordar que la palabra religión viene de 3 vocablos latinos. Uno es relegere, escríbalo. Relegere. Es el más antiguo que conocemos hasta el momento de los vocablos de donde proviene la palabra religión. Cicerón es el primero que se registra como quien usara ese término, en el año 140 y algo antes de Cristo. Y lo utilizó para referirse a esas personas que se detienen, diga conmigo, que se detienen en lo sobrenatural, que observan, diga conmigo, que observan lo sobrenatural, que miran más allá del rostro humano, que miran a lo alto, que miran a Dios. Es como releer, volver a leer, es como volver a ver. Y la gente dice, no, que esto no es religión, y
lo dicen muy... Esto no es un asunto de religión. Y lo dicen bien intencionado, créame. O sea, no es que están intentando decir algo malo los que estamos en la iglesia cuando decimos eso. Pero no sabemos que hemos sido mal influenciados. El otro vocablo es religares. Religares. Palabra latina también. Que significa adherirse. Diga conmigo. Diga otra vez. Unirse, pegarse, aferrarse. Y nosotros decimos, no es asunto de religión. El tercer vocablo es relinguiris. Relinguiris. Y eso lo que significa es apartarse de lo profano. Y nosotros decimos, no es asunto de religión, es asunto de relación. Y resulta que las dos palabras son relación. Relegere te permite establecer una relación porque vuelves ahí. Y religar es también relación porque es aferrarse, es unirse. ¿Y qué decir de relinguiris? Apartarse de lo profano. Entonces, cuando nosotros definimos religión como la relación vital entre un hombre y su Dios, lo que estamos diciendo es que hay gente que se relaciona con cualquier cosa a lo que le llame Dios, y por eso hay religiones falsas. Porque nosotros los creyentes no nos aferramos a cualquier cosa que se le llame Dios. Nosotros los creyentes en Cristo nos aferramos al Dios verdadero y a ese Dios verdadero que dice que es la verdadera religión, con quien nosotros debemos de establecer la verdadera relación, de quien nosotros debemos aferrarnos y la causa de la cual debemos apartarnos de todo lo profano y todo tipo de perversidad. Pero eso a los ideólogos del género no les interesa, no les gusta, porque ellos quieren seguir aferrados al pecado, aferrados a la maldad, a lo profano, y no separarse de eso. Y esa es una bandera que nosotros debemos levantar a todo alto. Cuando nosotros vayamos a hablar de religión, es mejor decir, yo estoy en la verdadera religión. Porque si Santiago 1:27 dice que la religión verdadera es la de hacer el bien y la de guardarse sin mancha delante de Dios el Padre, que esa es la verdadera, entonces las otras son falsas. Así que en este ítems que postulan los ideólogos del género, nosotros tenemos que ponernos de pies. Porque es muy lindo y hermoso hacer todo lo que hacemos aquí cuando estamos en la iglesia. Saltamos, brincamos, vibramos, el Espíritu nos toma, nos llena, nos quita. Y Jesús Villanueva da un mensaje terrible, extraordinario, o lo da la pastora Elizabeth, lo da Guido, o lo da el hermano Héctor, o lo da el hermano Juan. Y nosotros nos gozamos y saltamos y brincamos, pero cuando vamos a la calle a enfrentarnos a la realidad de la vida misma, al trabajo, a la escuela, a las universidades, cuando vamos donde los vecinos, cuando tenemos que ver tanta degradación en los lugares en los que nos envolvemos, no tenemos respuestas. Y ahí está el problema. Por un lado, sí, tenemos que venir a la casa a celebrar, a gozarnos, a llenarnos del Espíritu, a vibrar.
Pero cuando estemos en la realidad de la vida misma, tenemos que saber qué decir. Hoy no es la palabra que dice, santifica primero a Dios en tu corazón, que es lo que hacemos aquí en la casa. No es esa la palabra que dice eso. Santifica a Dios en tu corazón, pero luego prepárate para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante cualquiera que demande razón de tu fe. Así que niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultazos, es para todos, es para ti y para mí. Miren, estrategias que utilizan los ideólogos. La primera estrategia es la victimización. La segunda que hemos presentado es la descalificación de la religión. Y nosotros no podemos coincidir con la perversidad, para nada, ¿eh? ¿Y la tercera cuál fue? Hacen que varones y hembras entren en una confrontación terrible. Óigame, desde asumir, Señor, ten misericordia, Padre, desde asumir que el varón es sexo opuesto de la mujer y la mujer sexo opuesto del hombre, ya hay problema. Pero los ideólogos del género son expertos en poner palabras en nuestras bocas que lo que hacen es destruir la familia. Porque ellos han tomado todo el sistema educativo. Y en el sistema educativo usted lee eso con frecuencia. Y cualquier profesor, incluso cristiano, te lo enseña con frecuencia. Asumir el sexo opuesto entre varones y hembras es desde ya un terreno de confrontación. Porque el varón no es oposición de la hembra. Y la hembra no es oposición del varón. Somos complementarios. Por eso, ¿qué opina Dios acerca de eso? Lo que opina Dios es que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a oponer a su mujer. Y se va a unir a su mujer en una sola carne. Solo lo que se complementa puede llamársele uno. Así que desde el aceptar eso, ya estamos teniendo problemas. Le digo a mi esposa, mi amor, tú eres mi complemento. Tú no eres mi opuesta. Y yo soy tu complemento. Nosotros estamos hechos para que sea así. Por eso es que esperma y óvulo cuadran tan bien. Por eso es que esperma y óvulo producen vida. Así que esa tercera estrategia es otra que tenemos que rechazar. Claro que distorsionan la historia. Y mire de qué manera la distorsionan. Ustedes saben que en la historia de la humanidad, en lo que se puede considerar desarrollo, avance, progreso, han habido muchos abusos. Han habido muchas cosas buenas, pero también han habido muchos abusos, muchos. Pero los abusos, estos grupos los presentan solo como que los abusos han sido cometidos contra la mujer. Y los abusos realmente han sido cometidos siempre contra el más débil, sea varón o sea hembra. Que en algún momento mataban a las niñas porque ellos entendían que las niñas no les servía para trabajos duros. Sí, eso pasaba. Pero de la misma manera, en algún momento mataban a los varones porque ellos entendían que podían crecer, hacerse fuertes y vengarse. O sea, en la historia vamos a ver abuso
hacia un lado y abuso hacia el otro. En algún momento sufrió la mujer y en otro momento sufrió la masculinidad. Pero estos grupos solo toman una parte de la historia, la empañan y como están y son los dueños del sistema educativo, te enseñan eso como bueno y válido. Te dicen, no, porque las grandes posiciones, los grandes trabajos, puestos lo tienen los hombres y no lo tiene la mujer. Bueno, eso tiene también su razón. Y no es una razón de aplaste, es una razón de quién lo originó y por qué lo originó. O sea, en algún momento el hombre tuvo que inventar un objeto cortante, no le voy a llamar cuchillo, ni le voy a llamar, y tuvo que inventarlo de la piedra, de la roca, y para desbaratar esa piedra era a mano limpia, buscar otra roca y golpear eso, y mientras golpeaba, estas manos de ese hombre se iba desbaratando, y él iba inventando cosas para facilitarle la vida a su familia. Bueno, y en el camino, pues, él se hizo el gran inventor. La necesidad lo llevó a eso. Pero no es porque él quería aplastar a la mujer. Es la necesidad lo llevó a eso. En el camino, el hombre fue y sigue aliviando las cosas para que la mujer pueda colocarse en ella, como hoy en día está colocada. Y gloria a Dios por eso. ¿A que no le da un aplauso al Señor por eso? Déselo, atrévase a dárselo. Las pruebas en el día de hoy, las pruebas para entrar a ser bombero, a ser militar, bueno, han tenido que bajarle unos grados, unos niveles para que la mujer pueda aprobarse y ser parte de. La mujer se inserta en la industria gracias a la fabricación de las grandes máquinas de coser, máquinas de tejer. Y entonces ese tipo de trabajo fue colocándose. El varón crea la democracia, crea la política, crea los derechos humanos. Y dentro de todo eso, entonces, estamos con eso, llevando a la mujer a los niveles en que hoy está colocada. Porque la misión de la masculinidad no es discriminar a la mujer, es colocarla. Pero los ideólogos del género usan todas estas artimañas del error para que la mujer viva en confrontación total con el hombre y que el hombre diga, bueno, que haga lo que ella quiere y se haga el desentendido, el loco viejo. Cuando Dios los ha creado para complementarse, mientras ella amamantaba, el hombre rompía rocas, rompía piedras, se fajaba con el lobo, se fajaba con el oso para llevar la gallina, el pollito a la cueva para que comieran. ¿Ustedes ven? Y ambos estaban trabajando de manera complementaria. El mismo valor tenía el trabajo de él que el trabajo de ella. Ahí no había eso de que, no, quédate tú cuidando a los niños y yo me voy a buscar, a fajarme con el oso. No. No, porque para fajarse con el oso. Sí, ¿te entiendes? Entonces, los ideólogos del género aprovechan todas estas distorsiones y crean ese mare magnum. Incluso han puesto a pelear a las mujeres consigo mismas. O sea, ahora la mujer no quiere ser mujer. Y no estoy hablando solamente del lesbianismo cuando me refiero a esto. Estoy hablando de negarse a ser mujer porque cree que el hombre le está pisoteando.
En algunos lugares le llaman machorrería. Y el macho, varón masculino, se aprovecha de eso. Y entonces él no se niega a ser varón. Estoy hablando de esta cosa específica, sino que se aprovecha y dice, bueno, ya que ella se va a tirar a la calle, ya que ella lo va a hacer todo, ya que ella no le interesa ni que yo le abra la puerta, ni que no le interesa nada de eso, pues yo me quedo tranquilo en la casa sentado y como de todo lo que haya sin dar un golpe. Y el mundo se está llenando de eso, por lo menos el mundo occidental, porque en el mundo de Oriente para allá, no, así no es. Pero para estos lados, en el mundo occidental, usted está teniendo una caterva, un grupo de hombres feminizados, que cuando llegue la invasión islámica, nos va a encontrar sin hombres de guerra. Porque los de allá, al contrario. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha, medio a medio, y decirle, espérense, hay una vocación masculina y hay una vocación femenina. ¿Qué? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Qué? Vocación es lo que la naturaleza, tu esencia te lleva a hacer, aunque tú no quieras. La vocación está asociada a lo entitativo. El macho tiene vocación de expulsar óvulos, espermatozoides. Y la mujer tiene vocación de expulsar óvulo. Eso está asociado a su naturaleza. Eso no está asociado a ningún rol, ni a ninguna construcción social, ni a ninguna construcción cultural. Eso es de su naturaleza. En cada caso, por eso es que somos complementarios. Por eso es que si lo sabemos, podemos sentarnos a hablar, Guido, a interactuar. Ay, Padre Santo, Dios. Oh, Jehová de los ejércitos. Bueno, voy a cerrar de esta manera. Voy a cerrar con este cuarto estrategia de los ideólogos del género. Los ideólogos del género desautorizan a los padres a criar a sus hijos, a instruirlos, a ejercer autoridad sobre ellos. Y lo hacen de una manera tan linda que cuando tú vienes a darte cuenta, ya tú estás preso. Estás preso. Empiezan por ahí, por la escuela. Empiezan diciéndole que ustedes son iguales, sin establecer deslinde. O sea, sin establecer las diferencias que hay en decir que son iguales. Porque si somos iguales en el sentido humano, Dios creó a la humanidad. Pero Dios estableció en la vida rangos, escalas, grados, jerarquías y límites. Por eso un hijo no pare a su mamá. Una hija no pare a su mamá. La misma naturaleza te lo dice. Por eso tú ves un árbol chico, un árbol grande. Por eso vienen las estaciones del año. Por eso hay frío, calor, un fresquito. Por los grados, por las gradualidades. Por eso hay
jerarquía. Existe el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Hay grados, y cuando tus hijos le dicen, no, ustedes son iguales, le están diciendo a tus hijos, fáltale el respeto a tu papá. Y como ellos son dueños de las leyes, de las creaciones de las leyes, si tu papá te habla duro, llama a la policía, porque hay una ley que te protege. Así entonces es más fácil para los drag queen poderle decir que es muy normal ser varón y querer ser hembra. Entonces cuando tus hijos vienen donde ti diciéndole, papi, mira, yo creo que yo soy una niña, viene el varoncito o la hembrita, yo creo que yo soy un niño. Si tú le dices que no, que eso no es así, entonces él puede decirle a los profesores y a las autoridades que tú estás oponiéndote. Así que esa estrategia les ha funcionado. La desautorización de los padres para criar a sus hijos. Yo quisiera que volvamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. 6 al 9. Vamos a volver ahí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Óigame, y las repetirás en tu casa. Y cuando lo lleva a la escuela. Y cuando lo lleva al supermercado. Y cuando lo lleve a la tienda. Papá y mamá, Dios nos dio la autoridad de instruir a nuestros hijos y de hacerlo con la palabra, con su palabra. Y óigame cuál es el secreto. Y voy a cerrar porque aquí termino. Oiga lo que dice Juan 6:63. Mire cuál es el secreto con la palabra de Dios. Un secreto a voces, porque está ahí. Está en la palabra. Es un secreto a voces. Es una clave extraordinaria. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y dan vida. Así que si tú quieres que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos se mueran, no le repitas la palabra de Dios. Déjalo así. Y si son adultos, si no están aquí contigo tus hijos, oye, llámalos y dile, acuérdate que la Biblia dice. O mándale un WhatsApp diciendo, acuérdate que la Biblia dice. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Jehová Dios de los ejércitos. Oh, sabemos lo difícil
que está el mundo hoy, lo complejo. Oh, pero Padre, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Y han querido decirnos que la muerte que traen los ideólogos del género es la vida, es libertad. Y no es más que pura esclavitud y pudredumbre. En el poderoso nombre de la vida, de la palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Nos revestimos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Iglesia, Dios te guarde. Dios te bendiga. Tú quieres, písalo. Vamos a dejarlo para el domingo que viene. ¿Qué tú crees? Batallando voy, batallando voy, batallando voy, batallando voy, batallando pues súbelo voy, y pónganse de pie todo el mundo. Batallando, a ver. Aleluya. Sí. Aleluya. Iglesia. Derrotando al enemigo. Si se pone en el camino. Derrotando al enemigo. porque quiero estar con Cristo. Batallando. Derrotando al enemigo en el camino con toda la artillería espiritual. El Señor lo puso bajo tus pies. Enemigo que se quiere pagar, El Señor lo puso bajo tus pies. enemigo que se quiere corromper. Ponte toda la armadura de la fe. Písalo, písalo, písalo. Al que te tiente tú lo puedes vencer cuando le pise la cabeza. Y no se trata de poner los pies, sino de estar por encima, porque el Señor te da toda autoridad. Ahora que te viene a Oye, si el enemigo te vino a molestar, pues písalo. A ver, iglesia, si te tienta con mentira, písalo, si te tienta con el robo, písalo, si te tienta con lujuria, písalo, si te tienta con engaño, písalo, si te tienta con el sexo, písalo, si te tienta con las drogas, písalo, si te tienta con violencia, písalo, si te tienta con mentiras, písalo. lo que sea que te tiente, Tiene que pisar, y a todo lo que te tiente, tiene que pisar, lo que no viene del cielo, tiene que pisar. y el engaño de este mundo, la lujuria de la carne, con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, y a todo lo que te tiente. A ver, a ver, a ver. Hazlo por encima de la cabeza, por arriba. Angelito. ¡Ja! Recuerda siempre que tú puedes vencer. De Cristo depende tu poder. Oye, y si el enemigo te quiere dominar, mira lo que le vas a hacer. Písalo, písalo, písalo. Písalo. Si te tienta con mentiras, si te tienta con el robo, y si es con lujurias, y si es con engaños, Písalo, y si es con el sexo, písalo, y si es con las drogas, písalo. no importa con lo que venga, en el nombre de Jesús, Tiene que pisar, lo que sea que te tiente, tiene que pisar, todo lo que te tiente, tiene que pisar, lo que no viene del cielo, el engaño de este mundo, la lujuria de la carne, con la palabra de Dios. Angelito, mira cómo es. písalo. Angelito, ven para acá, ven para acá. Ven, ven, ven. Héctor, echa para acá, Héctor, Héctor, ven. Ven, ven, ven. Ven, ministro, ven. Aldo, echa para acá, Aldo. Ven con tu familia, ven. Venga, mi sobrino. Mira lo que vamos a hacer. Písalo, 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 písalo. Písalo, 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 písalo. 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 Písalo, 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 písalo. Oye, písalo. 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 Oiga bien. Písalo. ¿Qué es lo que vamos a pisar? ¿Cómo es?
Mira, boricua, echa para acá, venga. Aquí la tenemos también. Una representación. Oye, sea que te tiente, lo que sea que te tiente, lo que no viene del cielo, el engaño de este mundo, la lujuria de la carne, con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, y a todo lo que te tiente, vamos a darle. Písalo, písalo, pisa, 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 písalo, písalo, pisa, 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 písalo, písalo, pisa, 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 písalo, 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 písalo. Acábalo, machácalo, májalo. Oye, la lujuria, el engaño, la maldad, la traición, el dolor, la lascivia, la avaricia, vanidad, la vanidad, sexo libre, el sexo libre. No importa lo que venga, cómo venga, cuándo venga, ni de dónde venga. En el nombre de Jesús, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Eh? ¿Qué le hacemos? Pero en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras energías, no es con nuestras estrategias, es con su palabra y con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Lo que sea que te tiente, a todo lo que te tiente, lo que sea, en el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios, Espíritu Santo de Dios, usa cada área de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, para llevar tu nombre, para llevar tu gloria. En nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia.